La pregunta que Dios le hace al profeta sobre cuál es el diagnóstico que se le podía dar a esta situación en la visión significaba qué esperanza se podía esperar de esa mortandad. ¿Qué esperanza se podía esperar de un valle donde habían soldados pero que ya estaban muertos? Donde habían guerreros pero que ya no podían pelear porque habían perecido. Donde no solamente estaban muertos, sino que ya no había carne, ya no había músculo, eran solamente huesos, pero huesos secos. Y la respuesta de Ezequiel le dice al Señor: Señor Jehová, tú lo sabes. Diga fuerte: tú lo sabes. Esta respuesta de Ezequiel, al estudiar esta respuesta, nos damos cuenta de que Ezequiel está colocando a Dios como el único que le podía dar la respuesta a una situación así. Aleluya. Estaba colocando Ezequiel en su respuesta a Dios como el único que podía dar una respuesta positiva en esta situación. Él le dijo: Señor Jehová, solo tú lo sabes. ¿Sabe, mi hermano querido, que todos atravesamos por problemas, dificultades, tentaciones, batallas, pruebas? Y siempre ante los problemas, siempre la gente da su opinión sobre el resultado o da un diagnóstico sobre la situación. Usted ha visto gente pesimista que usted va a pedirle consejo y en vez de ayudarte lo que hace es que te mata más. Mire, estoy pasando por esto. Y te dice: ahora sí estás embarcado. Ahora sí estás derribado. Como un hombre que se fue para una tribu de esa, y el hombre realmente hizo algo malo y lo pusieron preso, iban a quemarlo, y dijo: ahora estoy embarcado, ya no puedo, no voy a vivir. Y alguien le dijo: no estás muerto, aún hay esperanza. Mata al hijo del cacique y tú vas a ver que todo va a salir bien. El hombre lo hizo, y cuando lo mató le dijo: ahora sí estás embarcado. Hay gente que usted le cuenta su problema, su situación, y en vez de ayudarte, lo que hacen es que te dan un diagnóstico terrible y dicen: oye, eso no tiene más esperanza, ahí no hay más vida. Ese problema que tú estás pasando, yo no sabría lo que yo haría si fuera tú. Abraham pasó por un momento de crisis en su fe, cuando Dios le había prometido un hijo, una descendencia, una multitud, de una generación tan grande que aún las estrellas como no se podían contar, así va a ser su generación de grande. Sin embargo, Abraham tuvo una crisis y le dio a su situación, junto con su esposa, una respuesta incorrecta, un diagnóstico incorrecto, una solución incorrecta que la conocemos, y obviamente salió mal. Jairo vino a ver a Jesús porque su hija estaba gravemente enferma, a punto de morir. Vino Jairo a ver a Jesús. Jesús: mira, mi hija está gravemente enferma, por favor ven a mi casa para que la sanes. Pero mientras Jairo iba con Jesús hacia la casa para que Jesús sanara a la hija de Jairo, de pronto vino una de estas personas que dan el diagnóstico peor y que no dan esperanza. Dice: Jairo, te tengo una noticia, tu hija acaba de morir, ya no molestes más al maestro, que ya no hay más esperanza. Siempre nuestra mente racional y humana da un diagnóstico y una solución que realmente, no tiene solución. Da una respuesta al problema que nos deja sin esperanza. La gente nos acusa, la gente nos dice: ya no hay más esperanza en esa situación, ya no hay más solución en ese problema. Y Jairo le dijeron: Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija acaba de morir, tu hija está muerta, no molestes al maestro. Pero Jesús tenía una perspectiva distinta. Él estaba viendo más allá de la muerte. Aleluya. Y le dijo: Jairo, no te preocupes, no temas, cree solamente, tu hija solamente duerme. Aleluya. Él estaba mirando más allá del problema, de la situación. Dios siempre tiene una perspectiva distinta que ve más allá de nuestros problemas. Dios siempre tiene una perspectiva profética que mira más allá de la muerte actual. Dios siempre está mirando más allá. Cuando Moisés pensó que su vida, su ministerio estaba destrozado, 40 años en Egipto, criándose ahí como un príncipe, ahora desterrado, huyendo hacia una tierra para ser pastor de ovejas, 40 años allá, seguramente pensó que con 80 años ya era imposible servir a Dios. Sin embargo, Dios tenía una perspectiva aún más allá. Aleluya. Dice la palabra que Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta mañana? Aleluya.
Dios le hizo pasar a Ezequiel en visión por este valle de huesos secos, sin esperanza, para mostrarle la situación actual. Y dice la Biblia que lo hizo pasar por en derredor de todos estos huesos, para que Ezequiel pudiera ver la condición real, para que él pudiera ver que no había esperanza humanamente, para que él pudiera ver que la situación era real, que realmente estaban muertos, que realmente los huesos estaban secos. Sin embargo, Dios lo hizo pasar y lo hizo ver esta catástrofe, para entonces mostrarle que después Dios tenía la última palabra. El ejemplo de la creación de Génesis capítulo 1 nos da otro ejemplo grande, cómo Dios transforma el caos, cómo Dios transforma la condición terrible actual en algo poderoso. Dice la palabra en Génesis capítulo 1 y versículo 1 que en el principio, ¿cuándo es el principio? Allá. No fue cuando Dios comenzó a crear al hombre y los días, no, en el principio, en un lugar que no conocemos su fecha. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dice algo tremendo que los teólogos estudian mucho. Y la tierra estaba, como dice, desordenada y vacía. Esto es un concepto teológico, trato de explicarlo bien rapidito. La tierra estaba como desordenada y vacía. Pregunto, ¿Dios es desordenado? Dios hace las cosas con desorden, ¿verdad que no? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Casi todos los teólogos están de acuerdo en que aquí desde el versículo 1 al versículo 3 hay una brecha de tiempo que nadie sabe de cuánto es. Cuando Dios creó la tierra, los cielos y la tierra, eso está en un lugar de la eternidad que no conocemos su tiempo. El hombre tiene más o menos 6,000 años de vida, pero la tierra no conocemos ni científica ni bíblicamente cuántos años tiene de existencia, porque dice que Dios lo hizo en el principio, pero no le pone una fecha. Y casi todos los teólogos están de acuerdo en que hubo una brecha entre que Dios creó la tierra y cuando entonces comenzó a crear al hombre en el día sexto y todo eso. Y tal parece que cuando Satanás fue desterrado del tercer cielo, causó una catástrofe en la tierra, porque todo lo que Dios hace tiene orden. Sin embargo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Había tinieblas que estaban sobre la faz del abismo. Ya fuera una cosa u otra, nos habla de una condición catastrófica, de desorden, de vacío, de que no hay vida, de que no hay esperanza. Sin embargo, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aleluya. ¿Sabe usted la traducción literal lo que dice ahí? El Espíritu se empollaba sobre la faz de las aguas. Como una gallina cuando está empollando un huevo, preparándole, dándole calor, preparando una bendición que va a salir. Aleluya. Había caos, había vacío. Nadie daba esperanza. Seguramente ningún ángel daba esperanza por la tierra. Pero el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Aleluya. Moviéndose sobre la faz de las aguas, preparando para algo glorioso, algo con orden, algo bueno, algo glorioso, magnífico, que Dios iba a comenzar a hacer aquí en la tierra, porque Él tenía un plan glorioso, aleluya, de hacer al hombre, de hacerlo conforme a su semejanza, conforme a su imagen y semejanza. Y aunque Él sabía que el hombre le iba a fallar, Dios tenía ya preparado un cordero desde antes de la fundación del mundo para salvar a ese hombre que Él iba a crear. Aleluya. Mi hermano querido, ante los problemas que estemos atravesando hoy, nunca le creas a Satanás ni a la gente negativa. Nunca le creas a lo que la razón nos predica, sino que hagamos como Ezequiel y digámosle: Señor, a ti encomiendo las respuestas a esta situación. Señor, el médico dice que ya no hay más esperanza. Señor, la política dice que ya no hay más esperanza. Yo no tengo la respuesta. Mi familia no tiene la respuesta. Señor, solamente tú sabes lo que tú harás en esta situación. Dice el Salmo 37, el salmista dijo: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Toque a alguien y dígale: mi esperanza está puesta en Dios. Dígaselo a alguien, mi esperanza está puesta en Dios. Ezequiel, ¿qué estás viendo? Un valle de huesos secos. Ezequiel, hay esperanza. ¿Vivirán estos huesos? Señor Jehová, solamente tú lo sabes. Cuando Ezequiel tomó
el derecho de dar la respuesta y se lo dio a Dios, entonces Dios le dijo qué hacer. Muchas veces Dios no nos está respondiendo porque tenemos el control de la situación nosotros. Señor, lo que tú tienes que hacer es esto y esto. Señor, mira, yo quiero que se haga tu voluntad, pero que sea esto y esto. Mi papá dice que él decía: Señor, que se haga tu voluntad, pero que no vengas antes de que yo me case. Pero Ezequiel dijo: Señor, yo no sé qué más hacer en esta situación. No sé esta visión lo que significa. Veo la catástrofe. Solamente tú sabes lo que puedes hacer. Y entonces Dios comenzó a hablarle a Ezequiel. Y lo que Dios le dijo a Ezequiel parecía otra locura más. Aquella visión parecía una película de ciencia ficción. Aquella pregunta: ¿vivirán estos huesos? Parecía algo ilógico, sin razón. Pero ahora Dios le manda a hacer algo que tenía menos lógica todavía. Y es que Dios le mandó a hablarle a los huesos secos. Dios mandó darle una palabra a los que estaban muertos. Usted tiene su Biblia abierta conmigo. Dice el versículo 4. Me dijo entonces, ¿qué le dijo Dios? A ver, jóvenes, los jóvenes que estaban aquí, ¿qué le dijo Dios? Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos. Mira acá. Si ustedes estuvieran en esta visión, muchas veces la gente cree que estamos locos los cristianos porque estamos hablando solos en el carro y no saben que estamos hablando con Dios. Aleluya, dialogando con Dios. ¿Qué haría usted? Ezequiel está parado en este valle. De pronto escucha a Dios. Dios le dice: háblale a los huesos secos. Pero ¿cómo me va a oír un hueso seco? Una persona enferma capaz que me puede oír. Una persona que está en coma dicen que puede oír. Pero un muerto, y no solo un muerto, sino que ya los huesos, ya no hay carne, ya no hay forma. Son huesos, pero están secos. ¿Cómo tú me pides que le hable a esos huesos secos? Pero Dios le dijo: háblale a los huesos secos, profetiza, aleluya, sobre estos huesos secos y diles, ¿cómo le diría? Huesos secos. Mire, los identificó. Huesos secos, aleluya, huesos secos. ¿Cómo dice? Oíd palabra de Jehová. ¿Se imagina usted la visión de Ezequiel hablando de los huesos secos? Hueso seco, te profetizo, escucha la palabra de Jehová. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. Mira acá, ahí la palabra espíritu habla de aliento de vida. Habla de vida, habla de lo que Dios sopló sobre el hombre para que fuera un ser viviente. He aquí yo hago entrar espíritu, o sea, vida en vosotros, y viviréis. ¿Qué eran? ¿Huesos qué? Secos. Dice: y pondré tendones sobre vosotros. Hay gente que cree que sanar una mano dañada es un milagro demasiado grande para Dios. Pero hemos visto gente que Dios le ha hecho miembros, órganos, Dios los ha hecho, porque Él es el Dios sobrenatural. El Dios que formó al hombre del polvo de la tierra, ¿qué no puede hacer Él? El Dios que te formó en el vientre de su madre, ¿qué no puede hacer Él? ¿Habrá algún milagro imposible para Dios? Dice: y pondré tendones sobre vosotros, huesos, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Dios mandó a Ezequiel a hablarle a los huesos secos. ¿Cómo puede algo muerto escuchar? ¿Cómo puede algo muerto oír? Obviamente un muerto no puede escuchar. No se vaya a la tumba de alguien para hablarle al sepulcro, porque esa persona ni está ahí. Ahí lo que está es el estuche. Ni le pida perdón por lo que usted le hizo hace 50 años atrás. Ni le pida un favorcito, mucho menos, por favor. Ni le diga cuánto le ama, porque usted, esa persona no lo puede oír. Los muertos no pueden oír. ¿Alguien puede alabar a Dios? Y mucho menos está ahí la persona. El alma está en la eternidad. Pero hay un poder cuando los muertos escuchan la palabra de Dios. Nuestra palabra no se compara con esta palabra. Dice: cuando los muertos escuchan la palabra de Jehová, esa palabra genera vida. Esa palabra genera vida. Diga fuerte conmigo: vida, 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 vida.
Había un tal hombre que llevaba 4 días muerto. ¿Se recuerda usted cómo se llamaba? Lázaro. 4 días muerto. Y de pronto llega Jesús a Betania y se pone frente a la tumba y le dice a la gente: abran, quiten esa piedra. Señor, ya apesta. Hace 4 días que está muerto. Ya seguramente se está descomponiendo. No te recomiendo que se abra ahí. Abran esa puerta, quiten la piedra. Y de pronto Jesús lanza una palabra al muerto que no podía oír. Pero cuando la palabra viene de parte de Dios, aún lo que está muerto recibe vida por esa palabra. Aleluya. Cuando la palabra viene de parte de Dios, esa palabra genera vida. Aleluya. Mire, el diablo no genera vida. La gente que está en la metafísica no genera vida. La palabra de Dios sí genera vida. Aleluya. Dice Jesús, dijo, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Aleluya. Le habló al muerto, al que no podía oír, pero el que estaba muerto de pronto comenzó a escuchar. Aleluya. Se vio resucitado, se vio completico, se puso en pie, salió del sepulcro. Aleluya. Porque la palabra de Dios genera vida. Jesús dijo: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aleluya. No importa cuál sea el área que está muerta, si escucha la palabra de Dios, esa va a generar vida. Aleluya. Incluso en el día de la resurrección, aquellos justos cristianos que sus cuerpos que están hoy en los sepulcros, de pronto cuando ese Dios poderoso tome y hable con voz de trompeta, aleluya, y dé una orden, esos cuerpos muertos van a resucitar por la palabra de uno que genera vida cuando habla. Aleluya. Por la palabra de uno que está sentado a la diestra del Padre, que cuando él habla, aún los muertos toma vida. La enfermedad rápidamente huye, porque la palabra de Cristo tiene vida. Ezequiel profetiza a los huesos secos. Dile cuál es la palabra de Jehová. Háblale al problema, háblale a los muertos. Dice Ezequiel, versículo 7: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Mire, cuando es palabra de Dios, Dios respalda. Aleluya. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Se comenzaron a formar ya la forma de estos esqueletos. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Imagínense, esto está mejor que cualquier película. Tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Y de pronto Ezequiel vio que aquellos huesos secos ahora era un ejército grande. De estos huesos habían llenado de tendones, de piel, de carne. Estaban bien, estaban ya fuertes, ya tenían forma de humanos otra vez. Porque la palabra de Dios había generado un efecto en estos huesos secos. Hermano querido, el salmista dijo: vivifícame con tu palabra. La palabra de Dios, muchas veces subestimamos el poder que tiene la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene un poder para generar vida. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural para generar vida. Aleluya. Ella tiene un poder para generar sanidad. Ella tiene poder para generar libertad en aquellos que le están oyendo. Aleluya. De hecho, la capacidad de comprender la Biblia, la palabra de Dios, y que por eso genere fe en nuestros corazones, se produce por la palabra. Porque dice la Biblia que la fe viene por ¿qué cosa? El oír. No es oír, sino una capacidad en el espíritu de entender la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Cuando usted entiende la palabra, ese entender la Biblia produce fe en nuestros corazones. Y para entender la Biblia, ese oído espiritual se va abriendo a través de la palabra. Por eso hay gente que viene a los caminos de Dios y son hasta
analfabeto como mi abuelo, que cuando se convirtió a Cristo era analfabeto. Sin embargo, la palabra, como tiene vida en sí, comenzó a generar un oído, comenzó a producir vida. Mi abuelo Manolín no sabía leer, pero la palabra, Dios de pronto comenzó, le enseñó Dios, aleluya, Dios le enseñó a leer la Biblia, aleluya, y generó vida en su intelecto que él no tenía para leer. Dios generó vida por la palabra, aleluya. Y mi abuelo llegó a su aldea, unos evangelistas repartieron unas Biblias y se fueron. Y mi abuelo tomó este Nuevo Testamento, se encerró en su almacén todos los días. Señor, si tú me enseñas a leer, yo te voy a servir toda mi vida, aleluya. Si tú me enseñas a leer, te voy a servir toda mi vida. Así varios días. No recuerdo si fueron 21 días, 20 días, algo de eso. Se lo pregunté cuando fui ahora a Cuba y nos contó esta experiencia. De pronto, en el día tal, Dios abrió su entendimiento y comenzó a leer la Biblia y a leerla y a leerla, aleluya. Y comenzó a leer la palabra de Dios y la palabra comenzó a generar vida dentro de él, aleluya. Comenzó a generar vida en su corazón, vida en su intelecto. La palabra comenzó a generar vida para poder comprender las escrituras. Y sabe una cosa, como 3 meses después vinieron los misioneros a la aldea donde no había iglesia ni nada. Y cuando vinieron se encontraron una congregación levantada por mi abuelo como de 100 personas en unos poquiticos meses. ¿Cómo sucedió esto? Porque la palabra genera vida. Dios hizo un milagro, Dios hizo algo sorprendente y esta palabra comenzó a generar vida. Mi hermano querido, atrévete a profetizarle a la situación con la palabra de Cristo, aleluya. Atrévete a hablarle a los muertos y profetizarle palabra de vida, aleluya. Aprende a hablarle a lo que está sin esperanza y decirle: así ha dicho el Señor, aleluya. Ponga la mano sobre el hijo que está apartado, ponga la mano sobre la familia que no quiere saber de Dios y dígale: yo profetizo que serás un varón de Dios, aleluya. Yo profetizo que aunque hoy estás lejos, Él te va a traer con cuerdas de amor, aleluya. No te vas a salir con la tuya, tú le perteneces a Cristo, aleluya. Habla la enfermedad y dígale: no tienes parte ni suerte en mi cuerpo. La palabra de Cristo genera vida. ¿Cuántos pueden hablarle, alabar a Dios, aleluya? Ezequiel, profetízale a los huesos secos. Cuando lo hizo, los huesos comenzaron a juntarse, hueso con su hueso. Los tendones comenzaron a llegar a cubrir los huesos, aleluya. Carne comenzó a crecer en estos huesos secos, piel comenzó a salir en esta carne. Se generó vida, se generó resurrección cuando la palabra de Dios se había hablado a lo que estaba muerto. La palabra, digo otra vez, genera vida. Usted es cristiano, comienza a hablarle al problema en el nombre de Jesucristo. Usted es hijo de Dios, comienza a hablarle a la muerte, o sea, a lo que está muerto. Comienza a hablarle, dígale: vas a recibir resurrección en el nombre de Jesucristo, aleluya, aleluya. Versículo 8, ya leímos lo que pasó. Miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero ¿qué? Pero no habían ellos ¿qué? Dígale a alguien: no había espíritu en ellos. Repito, aquí la palabra espíritu con minúscula habla de vida. No había en ellos aliento de vida. Se había levantado el ejército, ya no eran huesos secos. La palabra produjo en ellos que se uniera cada hueso con su hueso, la carne viniera, los tendones vinieran, se cubrieran de piel. Pero faltaba vida dentro de ellos, faltaba aliento de vida, faltaba aquello que Dios sopló sobre el hombre. Pero Dios le dijo en el versículo 9: profetiza. Otra vez, mire las locuras de Dios. Profetiza al Espíritu, no al Espíritu Santo. Ahí está espíritu con minúscula. Repito, al aliento de vida. Primero le dijo Ezequiel: háblale al hueso seco. Ahora dice: falta aliento de vida, falta espíritu. Háblale a ese aliento de vida que falta. Háblale a ese espíritu, al aliento de vida. Dice: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor. ¿A quién le está hablando Ezequiel?
Al Espíritu Santo. ¿A quién? Al aliento de vida, ¿verdad que sí? Lo cual no estaba en sus cuerpos, no había vida. Pero a esa vida que no estaba, Ezequiel, Dios le manda que le hable a ese aliento de vida que no estaba. Y le dice: Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Y mira ahora acá cómo cambia la cosa. Así ha dicho Jehová el Señor. Le está hablando al aliento de vida. Pero ahora Ezequiel dice: Espíritu. ¿De cuál Espíritu Santo? ¿De cuál Espíritu está hablando ahora? Miren la diferencia, la E con minúscula y la E con mayúscula. E con mayúscula siempre habla sobre el Espíritu Santo de Dios. Se refirió, le digo, Espíritu, o sea, aliento de vida. Escucha esto: Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla. Oiga esto, fíjese que no estaba hablando ahora al aliento de vida, sino al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos y sopla sobre. ¿Ok? Si le estuviera hablando al aliento de vida, le diría: ven y entra en estos huesos secos. Pero le dice: aliento de vida, escucha esto: Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos. Sopla sobre estos muertos y vivirán. En otras palabras, aliento de vida. No estás aún en el cuerpo, pero voy a pedirle al Espíritu de Dios que sople sobre ese cuerpo, para que ese Espíritu Santo produzca vida en ese cuerpo que está muerto. ¿Alguien puede comprender esta palabra en esta noche? Dice el versículo 10: y profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu, o sea, vida, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aleluya. En otras palabras, Ezequiel le pidió al Espíritu de Dios que soplara sobre estos huesos secos que ahora ya tenían carne, ya tenían forma, pero no había en ellos vida. Le dijo: sopla sobre estos cuerpos. Y entonces cuando profetizó y vino el Espíritu Santo y sopló sobre ellos, entonces vino vida a estos huesos, vida a estos cuerpos muertos. Vino vida y entonces fueron seres vivientes otra vez. Hermano querido, los huesos secos se habían juntado cada uno con otro. Ya se habían formado los cuerpos, los esqueletos. Ya eran un ejército en orden, listo para la batalla. Se veía muy bien desde lejos, pero faltaba vida dentro de ellos. En la vida de un cristiano, de una iglesia, es muy importante que haya orden. ¿Cuántos dicen amén por eso? Es muy importante que hayan buenas estructuras ministeriales. Es importante que estén bien repartidos los ministerios. Es muy importante que haya buena enseñanza de la palabra de Dios, buenas escuelas, buenas universidades cristianas, buenos grupos de alabanza que exalten al Señor con lo mejor posible, porque Él se merece lo mejor. Es necesario que en la iglesia haya lo mejor posible para Dios, el mejor orden, pero también es muy necesario que vivamos enamorados del Espíritu Santo. Aleluya. Es muy necesario que vivamos apasionados por su presencia y nos llenemos de su gloria diariamente. No podemos convertirnos en cristianos nominales, sino que te necesitamos, aunque nos veamos bien afuera, aunque la iglesia se vea bonita, aunque el cristiano se vea lindo, que sirva a Dios, que ministra, en su interior siempre tiene que haber vida. Y esto es provocado por la persona del Espíritu Santo cuando sopla sobre tu vida diariamente. Aleluya. Cuando sopla sobre nuestras vidas. Está muy bien que estemos ordenados, está muy bien que tengamos buenos proyectos, planes, pero necesitamos también el hambre por la presencia de Dios cada mañana. Hermano querido, cada cosa que hagamos en la obra de Dios necesita la unción del Espíritu Santo para hacerlo con eficacia. Pablo dijo: sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Ayer hablábamos, mi papá y yo, mi abuelo Arnoldo enseña esto, tremendo. Sed llenos del Espíritu. Es un mandamiento para el cristiano. Ahí está el Espíritu Santo viviendo dentro de usted. Él está viviendo dentro de cada uno de nosotros. Hay un río que ha comenzado a fluir cuando el Espíritu Santo vino.
pero ser llenos del Espíritu es algo que usted y yo tenemos que comenzar a provocarlo. ¿Alguien comprende esta mañana? Es algo que usted y yo tenemos que comenzar a vivirlo. Es algo que usted y yo tenemos que buscarlo. Tenemos que provocarlo. Es un mandamiento para el cristiano. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dios siempre, oiga esto, Dios siempre está dispuesto a llenarnos, pero depende de nosotros anhelar y buscar esa llenura. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? No seamos cristianos nominales que solo tienen teoría. Pidámosles diariamente al Espíritu Santo que nos llene más, porque esa llenura generará vida en nosotros, en el ministerio, en la familia, en la escuela, donde quiera que vayamos. El Espíritu Santo va a producir vida. Y Dios quiere que nos metamos en el río de su presencia cada día más. Dios quiere que nos llenemos cada día más. Que la experiencia que tuvimos con Dios la semana pasada, hoy busquemos otra vez la experiencia con el Señor. Hoy busquemos la llenura otra vez. Que cada día nos llenemos más de su presencia. A este mismo profeta Ezequiel, Dios le mostró otra visión tremenda, donde le mostraba un río. ¿Se recuerda usted? Y dice que Ezequiel entraba en el río y el agua le llegaba ¿por dónde? Por los tobillos. Y Dios le dijo, entra más. Y el agua le llegó entonces por las rodillas. Entra más. Y el agua entonces por los lomos. Y Dios le dijo, entra más. Y entonces entró en un río tan profundo que solamente se podía pasar a nado, haciendo alusión de que el cristiano debe anhelar la llenura del Espíritu Santo. El creyente debe anhelar su presencia. El cristiano no puede satisfacerse con la experiencia del ayer, sino que hoy necesita buscar al Señor nuevamente. No quedarnos en lo básico, sino buscar cada día más. No quedarnos, Pablo dijo, anhelar los mejores dones, buscarlos. Anhelar la presencia del Señor cada día más. Esta visión mostrada a Ezequiel, ¿cuántos la han disfrutado en esta mañana? Busca a Mariana para el piano, please. Esta visión mostrada a Ezequiel tenía una enseñanza profética para el pueblo de Israel. ¿Qué significaba todo esto? Ya le hemos dado una aplicación a nosotros, gracias mi hermano. Pero esta profecía tenía una enseñanza, un mensaje para el pueblo de Israel. Y esta visión significaba que vendría un tiempo para Israel como nación. Yo le estaba hablando a ellos como nación, donde quedarían dispersados y destruidos como nación. De tal manera que nadie más le daría esperanza al pueblo de Israel. Quedarían como huesos secos, pero Dios le estaba dando una señal de que, aunque nadie más diera un centavo por su restauración, Dios tenía un plan de restaurarlos política y espiritualmente. Jesús, cuando iba entrando en Jerusalén, dice la Biblia que lloró. Y le dijo, Jerusalén, si tú supieras. No entendiste, no comprendiste, no discerniste el tiempo de tu visitación. Y le dijo, no quedará sobre ti piedra sobre piedra. Años 70 después de Cristo, en el 9 de Av, o de Aviv, maestro, 9 de Aviv, de pronto Jerusalén fue tomada por un general llamado Tito. Y este segundo templo precioso construido por Zorobabel fue derribado al suelo y no quedó piedra sobre piedra. Y de ahí en adelante los judíos fueron dispersados a otras naciones. Muchos fueron a España, a otros lugares. Israel de ese día en adelante nunca más fue una nación, sino que su tierra quedó destruida, su ciudad. Y los judíos fueron dispersados. Y fueron dispersados por todo el mundo. En casi todos los países hay judíos. Y así los judíos en el mundo entero han pasado durante muchos años por persecución, cosas terribles, esparcidos. 1933 Hitler comenzó una persecución a los judíos terrible, algo satánico, diabólico. Y al final de su mandato satánico había asesinado más de 6 millones de judíos.
Dicen los historiadores que quedaban escombros de judíos muertos, que los mataban de distintas formas, en especial las cámaras de gas. En el 1942, también en un 9 de Aviv, los reyes Fernando e Isabel de España expulsaron a los judíos de España, sin poderse llevar sus pertenencias, su oro, su dinero, nada, no podían llevarse nada. Salgan de España todos los judíos, 9 de Aviv. Y ahí los judíos tuvieron que entonces refugiarse en las Américas. De hecho, se cree que el día que Cristóbal Colón vino para las Américas fue el día después, a ese 9 de Aviv, que los judíos fueron expulsados. Y se creen que muchos de la tripulación de Cristóbal Colón eran judíos. Tuvieron que cambiar sus apellidos para que nadie los reconociera, porque a través de toda la historia los judíos han sido muy perseguidos porque tienen promesa de Dios. Y el diablo odia a Israel, a los judíos, y los persigue siempre. Usted ve a los judíos como caminan, siempre caminan apresurados, porque en su ADN ellos saben que son una nación perseguida. Tienen un ADN con promesa celestial. Usted los mira que no sociabilizan mucho con otras culturas, porque tienen temor de que un día otra vez comiencen a perseguirlos. Ha sido siempre así, siempre así. Y en el 1942 fueron desterrados. Hay historias tremendas, como cuando Cuba rechazó un barco de judíos que venía para refugiarse, lo rechazó, y muchos de esos judíos después tuvieron que morir porque Cuba no lo recibió. Y así Israel, atravesado por mucha persecución, a un nivel tan grande quedó destruida la nación de Israel que nadie apostaría por su restauración. Destruida como nación, todos los judíos dispersados por el mundo. Sus apellidos los cambiaron para que nadie supieran que eran judíos. Ahí salieron los sefarditas para las Américas de España. Pero Dios había profetizado que los huesos secos se iban a unir otra vez. Y Dios había dicho que los tendones iban a crecer otra vez, y que los iba a traer otra vez a su tierra como nación. Y a las 4 de la tarde de un 14 de mayo de 1948, un hombre llamado David Ben Gurión levantó la mano y declaró a Israel un estado otra vez. Aleluya. Y dijo: Israel es una nación independiente. Aleluya, soberana. Israel es una nación otra vez. Y ese día Dios hizo que la higuera reverdeciera, y los huesos secos comenzaron a juntarse. Vinieron judíos de todas las naciones, aleluya, descendientes de aquellos que habían salido de su tierra, huyendo, desparramados por todos los países. Vinieron otra vez a su tierra y se congregaron y se reunieron ahí en Israel. Y otra vez fue una nación, y Dios los ha fortalecido de tal forma. Fíjense que hasta Dios lo llamó soldados, un ejército grande. Y eso es Israel, un ejército grande. O sea, son pequeñitos, pero mire, son grandes en potencia. El que se mete con ellos está embarcado. Y Dios les reunió otra vez y les restauró políticamente. Sin embargo, falta una restauración espiritual, porque Dios dijo que los iba a restaurar también espiritualmente. Son una nación fuerte y fortalecida, pero aún falta la vida, porque no han recibido al que envía el Espíritu Santo. Ya reverdeció la higuera, falta que dé fruto. Y esto sucederá al final de la gran tribulación, cuando millones de judíos serán tocados por el Espíritu Santo para reconocer que Jesucristo, aquel que habían despreciado hacía 2000 años atrás, Él es el Mesías que habían estado esperando. Que ese anticristo que estaba reinando, que estará reinando en ese tiempo, es una farsa, y que Jesucristo es el verdadero Mesías. Israel se volverá a Cristo. Será tanto así que dice la Biblia que todo Israel será salvo. E Israel será la sede del gobierno milenial de Cristo, el que estará en Israel, aleluya, para todo el mundo. En esta profecía de Ezequiel capítulo 37, unos versículos después, Dios le dice: he aquí, Ezequiel, yo voy a tomar a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra.
y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey, aquí está hablando sobre restauración política, los traeré otra vez a su nación, como una sola nación. No se me vaya, 5 minuticos. Dice, y un rey será a todos ellos por rey. ¿Alguien sabe de quién está hablando aquí? Amén. Y nunca más serán dos naciones, Israel y Judá. No. Ni nunca jamás serán divididos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con las rebeliones. Yo los salvaré de sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré. Aleluya. Dice, y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Alguien sabe de quién está hablando hoy el rey David? De uno que viene de la descendencia de David, de la raíz de David. Aleluya. De uno que cumple la profecía que Dios le dio a David, de que tu reino permanecerá para siempre. Aleluya. No él como persona, sino que su linaje iba a reinar en Israel por siempre, porque Jesús es del linaje de David y él reinará por siempre. Aleluya. Y Dios le prometió a Israel que él los restauraría políticamente, pero que también los iba a restaurar espiritualmente y les iba a asignar un rey que era de la descendencia de David. Dice, y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Hermano querido, no hay imposibles para Dios. Cuando casi nadie ve esperanza, Dios sí la ve. Él mira más allá. Así como el profeta pasó por un valle de huesos secos, tal vez estemos pasando por situaciones hoy. Un familiar que ya no quiere saber más de Dios, una enfermedad terminal, un problema sin salida, un matrimonio con problemas a punto de romperse, quién sabe. Pero hoy hemos hablado acerca de un Jesús que con su palabra restaura y con su espíritu da vida. Un Jesús que está en medio nuestro en esta mañana. Un Jesús que cuando usted escucha su palabra, Él te restaura como eras en el principio, y su espíritu sopla sobre ti y te da vida. Clama a Jesús, profetiza vida sobre lo que está muerto. Pasión por Dios, cuerpo enfermo, profetice vida en esta mañana y diga al Espíritu de Dios, ven y sopla de los 4 vientos y estos huesos vivirán. Pónganse de pie conmigo en esta mañana, por favor.